El ser humano desde el punto de vista jurídico. El ser humano desde el punto de vista jurídico es considerado como sujeto de derechos y obligaciones. En el ámbito legal, se le reconoce como una persona con capacidad para actuar, ser titular de derechos y cumplir con deberes establecidos por la ley. La protección de los derechos humanos es fundamental en el marco jurídico para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. Desde el punto de vista jurídico, el ser humano es reconocido como titular de una serie de derechos fundamentales que le permiten vivir con dignidad y libertad. Estos derechos se basan en principios universales de justicia, igualdad y respeto a la persona. Derechos fundamentales del ser humano. Derechos civiles y políticos. Estos derechos garantizan la participación ciudadana en la sociedad y la protección de la libertad individual. Algunos ejemplos son: derecho a la vida. Este es el derecho más fundamental, que protege la existencia misma del individuo. Derecho a la libertad. Este derecho protege la autonomía del individuo y su capacidad para tomar decisiones sin coerción. Derecho a la libertad de expresión. Permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin temor a represalias. Derecho a la libertad de reunión y asociación. Permite a las personas unirse en grupos para defender sus intereses o expresar sus opiniones. Derecho a la participación política. Permite a las personas elegir a sus gobernantes y participar en el proceso político. Derecho a un juicio justo. Garantiza que las personas acusadas de un delito tengan un proceso legal justo y transparente. Derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos garantizan las condiciones mínimas para una vida digna y el desarrollo personal. Algunos ejemplos son: derecho al trabajo. Permite a las personas acceder a un empleo digno y remunerado. Derecho a la educación. Permite a las personas acceder a la educación de calidad y gratuita. Derecho a la salud. Garantiza el acceso a servicios de salud adecuados y gratuitos. Derecho a la vivienda. Permite a las personas acceder a una vivienda digna y adecuada. Derecho a la seguridad social. Garantiza la protección social en caso de enfermedad, desempleo o vejez. Derechos de tercera generación. Estos derechos se refieren a la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la paz. Algunos ejemplos son: derecho a un medio ambiente sano. Garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y degradación. Derecho al desarrollo. Permite a las personas acceder a las oportunidades necesarias para su desarrollo personal y social. Derecho a la paz. Garantiza el derecho a vivir en un mundo libre de conflictos y violencia. Importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales para una sociedad justa y equitativa. Su reconocimiento y protección garantizan la dignidad y el bienestar de todas las personas. La violación de los derechos humanos puede tener consecuencias graves para las personas y la sociedad en general. Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DU, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es un documento fundamental que establece los derechos y libertades inherentes a todos los seres humanos. La DU ha servido como base para la creación de otros tratados internacionales de derechos humanos. Conclusión: el reconocimiento de los derechos humanos es fundamental para la construcción de una sociedad justa y equitativa. La protección de estos derechos es una responsabilidad compartida de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Es importante que todos seamos conscientes de nuestros derechos y que luchemos por su respeto y protección. La protección de los derechos fundamentales en la práctica se lleva a cabo a través de un sistema complejo que involucra a diferentes actores y mecanismos. 1. Normativa legal. Constituciones. La base fundamental para la protección de los derechos humanos se encuentra en las constituciones de los países. Estas establecen los derechos fundamentales como principios supremos e inviolables. Tratados internacionales. Los tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, establecen obligaciones para los estados en materia de protección de los derechos humanos. Leyes y reglamentos. Las leyes y reglamentos internos de cada país desarrollan y complementan las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales.
estableciendo mecanismos específicos para la protección de los derechos humanos. 2. Instituciones de protección. Organismos nacionales de derechos humanos. La mayoría de los países cuentan con organismos nacionales de derechos humanos, como las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que tienen la función de promover, proteger y defender los derechos humanos. Poder judicial. El Poder Judicial juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, ya que tiene la facultad de resolver controversias y aplicar las leyes en casos de violación de derechos. Organismos internacionales. Organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. 3. Mecanismos de protección. Recursos legales. Las personas pueden recurrir a los tribunales para defender sus derechos si consideran que han sido violados. Mecanismos de denuncia. Los organismos nacionales de derechos humanos y otros organismos internacionales cuentan con mecanismos para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos. Educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos es fundamental para promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. 4. Desafíos en la protección de los derechos humanos. Desigualdad. La desigualdad social, económica y política puede dificultar el acceso a la protección de los derechos humanos para ciertos grupos de personas. Impunidad. La impunidad para las violaciones de derechos humanos es un problema grave que impide la justicia y la reparación para las víctimas. Conflictos armados. Los conflictos armados pueden generar graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual. Conclusión. La protección de los derechos humanos es un proceso continuo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados. Es necesario fortalecer los mecanismos de protección, combatir la impunidad y promover una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.